que era una música que nos agrupaba a todos, Sí, ¿no? sí. Que nos podía hacernos poner de acuerdo. La creación en realidad es la madre de la tradición, ¿no? Esta es la principal idea que yo mantengo siempre, de inventar una nueva solución para el viejo problema. Raúl Rodríguez, Sevilla vía Madrid. Qué alegría tenerte, es un honor. ¿Qué tres cosas se comió aquel niño en Sevilla que hicieron ser el compositor, el productor, el antropólogo, ese investigador de los cantes de ida y vuelta, ese creador del tres flamenco, ese hombre con un anecdotario tan grande en carretera de tanta gente y tantos músicos a los que has acompañado? Y bueno, pues no sé, pero yo tuve mucha suerte porque crecí rodeado de superhéroes. ¿De barrio? Y he visto a los superhéroes en flor. Vale. Y tuve esa suerte de criarme entre Sevilla, Cádiz y Huelva a finales de los 70, a principios de los 80, con Pata Negra, con Veneno, con la gente de Smash, con el Principio de Martirio, con la gente que iba viniendo desde Cádiz también, como Chano, como tantos músicos geniales, ¿no? Y yo era niño en aquel entorno, entonces para mí aquello era lo tradicional, de manera que una de las cosas que me pude comer es que lo verdaderamente tradicional es lo creativo. O sea que los mayores músicos a los que yo veía disfrutar lo que estaban haciendo era jugar, era crear, era inventar, era no tenerle miedo al futuro. Te comiste una invención. Sí, me comí un territorio inventivo, ¿no? Jugué siendo niño en un juego mágico de mayores y sigo manteniendo esa condición lúdica, ¿no? Qué bonito. Y creo que eso es lo más importante realmente del arte, ¿no? O sea, enfrentarte a eso como una cosa que no es sacra, pero sí es santa. La música como una cosa santa, no sacra. Y por ahí también, pues me comí dos libertades, por ejemplo, que el flamenco no tenía por qué dar miedo. Que uno no tenía que tenerle miedo a esa música, que por muy grande que fuera y por muy ancestral que pareciera, por muy insondable, por muy mística, por muy imposible que pareciera, en realidad era una música acogedora y era una cultura de vínculos, no de separaciones, ¿no? Y que era una música que nos agrupaba a todos, ¿no? Que nos podía hacernos poner de acuerdo. O sea, que podía ser la base de una música nueva, popular, española, que tomara esas claves rítmicas y esas claves éticas y esas claves líricas y poéticas con valor, con valentía, sin miedo, ¿no? Sin miedo al pasado también, ¿no? Igual que hay que ser valiente para mí, lo así, sin duda, ¿eh? Exactamente. Y hay una tercera. Después, probablemente una tercera, que la música es el lugar de ensayo de las libertades. Probablemente sea el local de ensayo de las libertades, ¿no? O sea, uno puede ejercitar libertades en la música que después puedan trasplantarse a la vida. De manera que yo he visto a mucha gente diferente tocar juntos, gente que venían de historias muy distintas, ¿no? De identidades étnicas muy diferentes, de lenguas diferentes, de edades distintas, de instrumentos desconocidos. Y sin embargo, muy rápidamente me di cuenta de una manera muy física, muy orgánica, muy infantil también, de niño, que si uno estaba con paz con el otro, se podía entender. Y de ahí yo he ido elaborando esa sensación hasta dar con un cuerpo teórico de alguna manera, que es lo que organiza mi trabajo, ¿no? A la hora de encontrarme con otros músicos, que es la idea de que si podemos tocar juntos, podemos convivir juntos. ¡Opa! Entonces, aprender a tocar con el supuestamente diferente, con el supuestamente contrario incluso, con el que pertenece a otro mundo que no es el tuyo, aprender a dialogar con esa persona a nivel instrumental y a nivel lírico y a nivel de canción, prepara la mente y el corazón y los sentimientos para que te puedas entender y puedas convivir con esa persona. Entonces, yo viví la música de niño con esa condición de escuela, ¿no? De institución libre de aprendizaje. Qué bonito, qué bonito. Oye, claro, y vamos al final, es muy complicado segmentar, pero forma parte un poco del juego.
claro, en esa época de tanta contracultura, a veces fuera de micrófono hablábamos de lo que supuso el 92 en Sevilla, antes, después, tal cual, pero bueno, seguimos un poco esa contracultura de los 70. ¿Qué 3 discos consideras que de alguna manera dan peso a este mensaje, ¿vale? con tanta libertad y tanta denuncia que además ya has demostrado en la primera pregunta, ¿no? Y bueno, indudablemente el primero es el disco de Veneno. El disco original, de la formación original de Veneno, de Kiko, Raimundo y Rafael. Sí. Y Pepe Lagares, todos mancos. y Antonio, el Tacita, y el Eléctrico, y Juan el Cama. Ese disco yo es de los primeros discos que recuerdo, no solamente como disco sonando en casa, sino como ellos mismos tocando en casa, ¿no? Claro. Y como esas canciones sonando en casa como parte de un cancionero familiar. Sí, sí. Entonces yo o sea, yo recuerdo Los Delincuentes, o recuerdo La Muchachita, o recuerdo San José de Arimatea, o recuerdo Aparta el corazón de las mangueras, eso. Despoja tu mano de cenizas, manifiesta tu humildad originaria, como una cosa de la escuela, ¿no? Y de la casa. O sea, yo lo recuerdo eso como cancionero doméstico que sonaba en casa de una manera muy familiar. Entonces, claro, yo tuve muchos problemas después cuando me hice mayor, al darme cuenta de que eso realmente no era tradicional, ¿no? O no era supuestamente tradicional, porque para mí eso era la tradición. Claro. Yo crecí con esa tradición de eso, de Veneno y de ese disco sobre todo, ¿no? Ese es el disco que probablemente le da color a toda la infancia, ¿no? Después me acerqué mucho a la electricidad, y en los primeros años de empezar a montar mi primera banda, Los Innombrables, en Huelva, tocaba guitarra eléctrica y tocaba rock and roll con mis colegas Moy Sancha y Jesús Chacón, y el Curro. Y, a puro 4. Y sí, con guitarra eléctrica, con mi Telecaster. Y probablemente la adolescencia es el descubrimiento de la electricidad, y ahí seguramente el disco que me identifico más con ese momento es el Rock and Roll Animal de Lou Reed. Creo que es muy poderoso. Solamente con esa introducción ya de... Y ahí había una cosa muy bonita también de electricidad poética, ¿no? Y de una poética de esa cosa de Lou Reed, de esa descripción, ¿no? Tan profunda de tantas cosas, ¿no? De la vida que se está viendo y del personaje y de la persona, ¿no? Claro. Del viaje interior del poeta convertido en electricidad, ¿no? Una especie de rock and roll que no solamente era lúdico y festivo, sino profundo y de investigación interna, ¿no? Bonito. Y después probablemente el disco, el tercero, sí, es muy importante también la recopilación de los discos de Semilla del Son que hizo Santiago Aucelón, y que nos descubrió a Matamoros y a Benny Moré y a todo el son tradicional cubano, que me voló la cabeza y que me desembocó en el 3, ¿no? Pero probablemente el otro punto que me cambió la vida fue un disco que editó la Diputación de Sevilla con las primeras grabaciones que se editaron de Diego del Gastor, que era el disco, se llamaba Evocaciones, y yo lo tenía en una casete grabada con una portada hecha con mucho cariño por un amigo alemán, Engueos, que era gran aficionado y que había encontrado el disco y nos lo había grabado. Entonces yo, cuando escuché a Diego del Gastor, se me cambió la cabeza, porque vi que esa energía eléctrica que había en el rock and roll animal y esa cultura que había en Veneno, en movimiento, tenía un espejo muy bonito dentro del mundo de la guitarra flamenca y del flamenco, tal como se hacía en Morón de la Frontera, que era un tipo concreto de flamenco y una manera muy concreta de enfrentarse a la guitarra y de enfrentarse al arte de una manera distinta, muy diferente. Claro, que es un poco también la escuela claro, y a partir de ahí, ¿no? a partir de ahí yo me meto a trabajar sobre la guitarra flamenca, y después progresivamente, cuando ya me encontré con el 3, primero el 3 cubano y después hasta que ya terminé fabricando el 3 flamenco y diseñándolo como un instrumento nuevo, una de las labores principales ha sido la traducción cultural, que es algo que hacen mucho los antropólogos, del material de Diego del Gastor al instrumento, ¿no? al 3 flamenco, y de conseguir con esas 3 cuerdas dobles crear a partir de ese mundo, ¿no? A partir de esas falsetas y a partir de esa rítmica y a partir de esa, sobre todo de esa ética, no solamente de la estética del toque de Morón, sino de la ética, ¿no? De un encuentro con
sentido del arte muy iniciático, ¿no? Muy verdadero. Qué bonito. Estas dos primeras preguntas de alguna manera a mí me gustan mucho porque nos dibujan un poco el universo del artista con el que nos encontramos hoy, pero claro, a mí también me gusta, creo que es muy necesario, y más en este momento, mirar un poco para adelante, ¿no? Entonces, ¿con qué tres cosas, déjame que te parafrasee, celebramos que estamos vivos? ¿Vale? O creemos que nos mantenemos en esa permanencia que tú también defiendes, ¿no? ¿A qué tres cosas te dan esperanza? ¿Con qué tres cosas celebras que está mereciendo la pena? El Betis. Y me encanta. O sea... ¿Y el Betis? Sí, mira, anteayer le decía a mi mujer, por la noche, acostado ya en la cama, que estamos que no salimos, ¿eh? Destrozado por cómo está el mundo, ¿no? O sea, viendo cómo está todo, ¿no? Está el mundo para descambiarlo, ¿sabes? Está el mundo para coger ticket y descambiarlo y decir, no, mira, esto está averiado. Aquí hay una avería de más de 1000 duros. Está todo no mal. No merece la pena, mejor que cambie el coche. ¿no? Todo mal en general, ¿no? O sea, todo muy mal. O sea, todo me provoca tanta decepción realmente el mundo. O sea, lo que yo viví, la esperanza que he tenido siempre en que la gente se pueda entender, que se puedan organizar, que se puedan portar bien, tío. Que nos podamos comportar bien los unos con los otros, sencillamente, ¿no? Que cada uno haga lo que tenga que hacer bien hecho, que ya estaría bien, ¿sabes? Si cada uno hiciéramos bien lo que tenemos que hacer, ya estaría. Pero hay tanto mangoneo y tanta mentira, y es tan fácil, está tan financiada la mentira, es todo tan desesperante. Y me quedaba así mirándola, ¿no? Por la noche, digo, cariño mío, estoy destrozado, este mundo no tiene arreglo. Y de momento digo, menos mal Betis. Y no solamente porque el Betis esté bien. Vaya a ganar la UEFA. Que sí, bueno. A ver qué pasa. Está bien, es un estado transitorio. Sí. Sino por la enseñanza del man que pierda. O sea, yo soy gran seguidor, más que del fútbol como espectáculo o como industria o como... Que todo eso me tira mucho para atrás, pero sí me gusta mucho el man que pierda. O sea, esa sensación de que realmente no está todo perdido, incluso aunque la derrota haya llegado. Estamos hechos a que la vida es una sucesión de derrotas, una detrás de otra, con de vez en cuando una Copa del Rey que ganemos cada 15 años, ¿sabes? O sea, hay un pequeño rayo de luz de vez en cuando y tenemos que aceptar, creo, esa condición tediosa, difícil, combativa, incómoda de la vida, porque forma parte. No tenemos que pedirle a la vida que sea permanentemente una fiesta o un regalo o un bienestar o todo tiene que ser prodigioso. No, la mayor parte de los días son grises, tío. Y está bien. O sea, no vamos a poder cambiarlo. El tema es reconocerlo y reconocer que lo nuestro es perder con el Leganés, perder con el Las Palmas, perder con el Cádiz y ganarle al Barça y ganarle al Madrid y ganarle a los poderosos. Quiere decir, tener pertenecer a un colectivo en el que la principal meta es alegrarse cuando también está siendo derrotado, me parece una de las pocas patrias que reconozco. O sea, es de hecho el único nacionalismo que mantengo. Mi nacionalismo llega hasta el Betis. Esa es la única comunidad en la que sí me siento verdaderamente dentro. Más para allá me lo cuestiono. De hecho, la bandera de Andalucía me sienta bien, básicamente porque tiene los colores del Betis. Entonces, yo lo identifico rápidamente y digo, sí, pero después pienso en Andalucía y digo, cuidado, Andalucía me gusta mucho, mi tierra, pero dentro de Andalucía, justamente dentro de Andalucía están mis enemigos frontales. La gente que son contrarias a mí están en mi tierra, no están en Ucrania, no están en Japón, no están en China, no están en Estados Unidos. Son la gente de mi barrio que no son como yo. Evidentemente. La gente que piensa de forma muy distinta, diametralmente opuesta, y vive en el mismo lugar en el que nosotros vivimos. Estos son nuestros combatientes. Realmente. Entonces, no me puedo identificar del todo con una idea de Andalucía que mantiene muchas de las estructuras que nos han hecho cultura subalterna y que nos han hecho dominados y que nos han explotado. Muchas de esas instituciones siguen vivas, como también pasa en España, ¿no? Me puedo sentir cómodamente español si hay tantas cosas dentro de mi país que me resultan francamente incómodas. Claro, ¿verdad? Claro. Y entonces, pero en el Betis no me pasa eso. En el Betis sí siento que hay una filosofía, hay un pensamiento
tanto en cuanto no lo perdamos, creo que será más interesante aún, de esta cosa de mantener el man que pierda, ¿no? De reconocer que incluso aunque perdamos, no pasa nada. No pasa nada, la vida es un juego y no pasa nada. Y además puede que vayamos 0-4 en el primer tiempo, pero como marquemos un gol al final del primer tiempo, ¿sabes? Y después puede que marquemos otro, porque los goles se marcan 1-1. Y esto a veces lo olvidamos. Otro, y gol y ganamos. O sea, mantener esa cosa de la esperanza, ¿sabes? Verde, la esperanza bética, ¿no? Claro. Esa condición sí me da verdaderamente alegría, ¿no? Tenemos alguna cosita más, porque fíjate, si no yo me pondría a tirar de lo... Si esto fuera infinito, no solo todo lo que hemos hablado previo a que le diéramos al Rex, sino que también yo me quedaría un rato aquí... Nada más que hablando del Betis podemos hablar de eso, de ese man que pierda, tiene mucho. Y del patriotismo, porque a mí el patriotismo el patriotismo me miró a la cara cuando me puse a viajar, de verdad. Y creo que somos dos personas que hemos viajado mucho, desde lugares muy distintos, y generalmente vinculados a la música por ello. Entonces creo que antes hablamos de la libertad, y creo que eso también es una parte de la libertad, ¿no? Y yo... Bueno, cada uno con su historia y no hemos venido a hablar de mí, pero es que es muy bonito el viaje es el que te hace patriota, ¿no? Y sí, hombre, claro, te hace eso, claro, ¿no? Hombre, la que te mueve te hace reconocer lo que tienes de valioso en tu cultura, ¿no? Claro, por supuesto, claro, ¿no? Es que cosas tan de perogrullo, ¿no? Sin duda, y eso es maravilloso porque es tu lengua madre, eso es por lo que tú has aprendido a comunicarte, y si puedes utilizar esa lengua para poder construirte un discurso y construirte una idea de lo que es el mundo, es perfecto, ¿no? Y en tu caso, además, es que sigo pensando, en tu caso, muchas veces viajando fuera representando este país, ¿no? O sea, y siempre con la bandera no del Betis, sino bueno, sin bandera realmente, claro, porque después estoy llegando y estoy haciendo discursos que son muy vuelta, ¿no? muy poco nacionalizables. Es para... Difícilmente nacionalizables. Estoy hablando siempre de que la frontera realmente es un invento, y que tengo un poema escrito cuando venía aquí al retiro con 16, 17 años, que empezaba así, ¿no? En la frontera hay un hilo pegado al suelo. Si lo levantas te das cuenta de que la tierra es la misma, ¿no? Y me resultaba una imagen interesante, es como una raya de tiza, ¿no? En el albero, ¿no? La puedes borrar con la mano, ¿sabes? Claro. La frontera es una convención, y en general por mor de todas las fronteras, de las estéticas, de las éticas, de las políticas, de las legales, de identidad, de las étnicas, de todo, pues se hacen las peores cosas, ¿no? Y creo que justamente la música nos ayuda a desdibujar esos límites, ¿no? Y a encontrarnos justamente ahí. Y a mí me gusta mucho situarme justo ahí, en la frontera, o sea, donde aparentemente el flamenco deja de ser una música que ya se llame flamenco, donde el rock and roll deja de ser rock and roll, donde el son cubano deja de ser cubano, ¿dónde qué? ¿Y qué nos importa? Claro, ¿qué nos importa? Si es música, si es aire, ¿no? Claro. Se trata más de energía, de cosas que no vemos. Son invisibles, tío, no sabemos ni de dónde viene. ¿Cómo le vamos a poner un nombre a un estilo? ¿Y cómo vamos a decir además que ese estilo pertenece a un país? Ni que el país hubiera hecho las cosas, ¿no? Cuando la música la han hecho personas, y normalmente personas además emigradas. Personas que están en movimiento, personas que no están en su casa. Y repito una cosa que ha sonado muy bonito, por lo menos a mí me suena muy bonito, que es que si hacemos música, si hacemos buena... O sea, perdón, a ver cómo era esto, me voy a centrar. Si conseguimos hacer música juntos y entendernos haciendo música juntos, podemos convivir, ¿no? Si podemos tocar juntos, podemos vivir juntos. Eso es una máxima preciosa. Eso es que así. Seguramente nos lo haya enseñado el viaje, ¿no? Claro, y yo lo llevo a la práctica de manera salvaje, o sea, me dedico a eso y quiero dedicarme a eso, o sea, quiero dedicarme a buscar razonamientos que me puedan dar a entender con gente con la que supuestamente, en caso de no haber arte de por medio, podíamos perfectamente estar en guerra, ¿no? Gente con la que podíamos entrar en un conflicto bélico. Y sin embargo, si podemos entendernos entre nosotros, estamos abriendo una puerta muy fuerte a nivel político, sin pertenecer a ningún partido y sin estar patrocinados por ninguna empresa, de posibilidad de entendimiento. Por tanto, estamos haciendo de la música un lugar de ensayo de las libertades del futuro. Y utilizando la tradición como lugar desde el que construir un futuro nuevo en el que puedan caber mucha gente, una vez que consideremos que realmente la tradición no es pura,
no es unívoca y no es nacional. Por tanto, cabe todo el mundo que quiera aportar realmente algo interesante ahí. Todo el mundo que sepa estar a compás, en todos los sentidos, también callarse a compás, todo el mundo que sepa estar afinado con lo que está pasando y todo el mundo que lo que esté diciendo artísticamente sea verdad, sea cabal. Y ahí cabe cualquier persona que bajo mi punto de vista, contemple esas tres claves, puede entrar en una tradición aparentemente cerrada, fantasmagórica y misteriosa, ¿no? Claro. Supongo que con esto ya hemos dicho de alguna manera qué segunda cosa nos da esa esperanza. Bueno, ¿no? La posibilidad de entendimiento en la música, claro, ¿no? La posibilidad, sí, efectivamente, que la música se pueda convertir, ahora que estamos en esta era de la globalización, en un lenguaje en el que podamos entendernos. O sea, sirva, que el arte pueda servir para entendernos, ¿no? Y por ahí tengo una esperanza también en gente joven, en gente muy nueva. Sí, sí, tengo una suerte muy grande de que en mi familia tenemos continuidad y al menos con mi hija mayor, con Lua, que tiene 15 años ahora mismo y está tocando, está componiendo, está escuchando Bob Dylan, está tocando por Vinicius de Moraes, está tocando música y está apreciando el esfuerzo por tocar música, ¿no? por ponerse delante de un instrumento y descubrirse a uno mismo a partir del descubrimiento de un instrumento, ¿no? O sea, utilizar el instrumento como un espejo. Total. Que te haga conocerte realmente, ¿no? Y esto es algo que hoy en época digital y tan computerizada, el hecho de enfrentarte a un instrumento, ponerle las cuerdas, afinarlo, hacer el esfuerzo físico, el gesto agreste realmente de meter la mano en un lugar donde hay metales, ¿no? Y sacar belleza de ahí. Si hay gente con 15 años que le gusta eso, creo que no está todo perdido. Sin lugar a dudas. Y yo tengo esa sensación, tengo esa suerte de que lo hayan visto mis hijas en casa y eso continúe y eso me da esperanza porque veo también a sus amigos y a gente con 14, 15, 16 años queriendo aprender a tocar, volviendo a vivirlo como algo prodigioso, así como cuando nosotros éramos jóvenes y no tanta gente tocaba en los barrios, ¿no? Qué bonito. Bueno, ya que estamos hablando del número mágico, vamos a hablar de algo que también nos puede dar esperanza y en el que además otra vez eres culpable, Raúl, que es el tres flamenco. Y sí, hombre... Un poco la historia de la mezcla de tu vida, ¿no? Hombre, un instrumento nuevo abre un mundo aparte porque es como desbrozar en la selva. No tienes a nadie delante, no tienes a nadie detrás. Y eso me proporciona una libertad extraordinaria. Extraordinaria para poder colocarme a la mitad del mar, a la misma distancia de todos los puertos, ¿no? Entonces, y es un proceso también muy antropológico realmente, porque descubrí el tres con los primeros encuentros de son cubano y flamenco que se montaron en Sevilla por iniciativa de Santiago Serón y de Jesús Cosano, y vi al primer sonero que vi tocando el tres. Tuve la suerte enorme de que fue Faustino Ramas, el guayabero, aquel que cantaba A mí me gusta que baile Marieta, ¿no? Y lo vi tocando su instrumento y ya había escuchado algunas cosas en el son antiguo, en aquellos discos de Semilla del Son, y digo, ¿esto qué es? Ahí hay algo. Hablo del año 94 para 95. Y me quedé muy, muy cogido con esa cosa de un instrumento que solamente tiene 3 cuerdas dobles y no tiene escapatoria, pero es como un juego de trileros, ¿no? ¿Dónde está la bolita? Aquí, o sea, porque tienes que buscar la cuerda aguda, no está abajo como está en la guitarra, sino que está arriba, octavando, y la cuerda grave no está arriba como en la guitarra, sino que está abajo, también octavada. Entonces vas entrando y saliendo, dándole la vuelta al instrumento permanentemente. Y intuí que ese instrumento podía dar fruto dentro del flamenco, sin saber todavía, en ese principio de la investigación, que realmente había una vinculación tan fuerte entre Cuba y Andalucía. Y por supuesto, una vinculación tan profunda entre Cuba, Andalucía y las costas africanas, ¿no? O sea, en ese Caribe afroandaluz. O sea, sin todavía tener el conocimiento teórico de las cosas que después he podido aprender y he podido investigar, ya intuía que había algo que emparentaba el tres de la música guajira del campo cubano con el flamenco que yo estaba aprendiendo en Morón de la Frontera. Qué bonito. Por ahí después mi madre fue a Cuba a cantar con Compay Segundo, le pedí que me trajera un tres, me lo trajo envuelto en toalla y con ese instrumento me fui a Morón
y empecé a tocar dentro de las fiestas que ya estaba participando de alguna manera como guitarrista y como aficionado, y poco a poco a intentar introducir primero el instrumento en los contextos domésticos y en los contextos en las fiestas caseras, en la calle, en las fiestas sin pagar. ¿Vale? Sí, ¿no? En la fiesta gratis. En la buena. En la fiesta que pagábamos nosotros. Y realmente haciéndolo más por afición que por otra cosa, ¿no? Y rápidamente me di cuenta de que habría un mundo espectacular, ¿no? Y de ahí poco a poco pues me sirvió para entrar en contacto con la gente de Morón, que eran de mi generación y pertenecían a la familia de Diego del Gastor, y por ahí montamos el grupo Son de la Frontera, y ya por ahí empezamos a viajar en muchas direcciones, ¿no? Tanto a nivel de giras y de todo, como a nivel conceptual sobre todo, ¿no? A nivel de musical empezaron a pasar cosas que ya me despertaban muchas incógnitas, ¿no? Y que me hicieron emprender ese viaje en el que todavía estoy metido, y que a cada sitio que voy vuelvo a preguntarle al instrumento qué es lo que quiere hacer, porque es nuevo. Claro. Entonces, al ser nuevo, él es el que manda, no soy yo. O sea, yo tengo aquí la correa, pero el amo es él, yo soy el perro. Qué bonito. Y él va detrás y va abriendo vereda en el verde. No hay camino previo, no hay un maestro al que pueda copiar, ni tengo ningún alumno que me siga, de manera que puedo sentir con toda tranquilidad que soy el mejor y el peor al mismo tiempo. Por lo cual el proceso de aprendizaje no se detiene nunca. Claro. Y sé que como instrumento nuevo está construyendo un género nuevo que no tiene nombre, y no tiene por qué tenerlo tampoco, pero que no es directamente flamenco, no es son cubano, no es rock and roll, no es blues, no es world music, no es jazz, es otra cosa, pero es una cosa. Hay una criatura ahí en medio que se organiza a partir de las situaciones que convoca el instrumento, ¿no? Al ser como es y al ser un instrumento nuevo, sobre todo, al no tener una escolástica que representar o que contemplar, ¿no? No hay una legislación vigente, no tiene multa. Total. No tiene multa, entonces puede pasar cualquier cosa, puede pasar lo inesperado, y eso me encamina directamente hacia el camino creativo de una manera muy irrenunciable, muy inquebrantable, ¿no? Entonces eso me condiciona mucho a la hora de no querer copiar, de no querer imitar, de no querer proseguirlo, de no querer pisar la huella. Exacto. Ni mi propia huella siquiera, ¿no? Sino de estar permanentemente en un estado de vigilia constante, ¿no? De estar despierto, ¿sabes? Y estar muy dispuesto a que las cosas cambien, muy dispuesto a que el mundo vaya en otra dirección, pero me da una orientación muy clara para seguir caminando incluso en medio de la tormenta, ¿sabes? Me sirve como faro, me sirve como mástil al que me amarro, como Ulises, ¿no? Ante los cantos de sirenas, ¿no? Es el barco de tu investigación. De alguna manera es el mástil al que me amarro con las cuerdas, ¿no? Y me amarro con las mismas cuerdas del instrumento a ese mástil, y muchas veces el mundo te pide que hagas otros tipos de música, otros tipos de negocio, o que uno se venda, ¿no? Y creo que si no te pueden comprar, es mucho mejor. Qué último mensaje tan bonito de esperanza. Y oye, que no solo te lo agradezco yo y las personas, los oyentes que quieren estar detrás, sino también todos estos animalitos. Me encantaría ser de alguna manera biólogo para saber qué animal ha estado con nosotros acompañándonos en esta reflexión constante, porque había un momento de un berrido en este Madrid que no lo sé. No sé si animales, pero de los pájaros me gustaría pensar que hubiera aquí algún mirlo. Había uno muy gordo que bueno, probablemente hubiera algún mirlo que, mira, mirlo era lo que significaba Firiab. Firiab, que era el músico venido desde Bagdad a principios del 800 a Córdoba, que trajo el laúd, que le puso en la quinta cuerda el laúd en Córdoba, que creó las nubas y que creó las bases de la música andalusí, que después son las músicas originarias del flamenco, realmente en muchos sentidos, ¿no? Y le llamaban Firiab porque era el pájaro negro que cantaba muy bien. Era hijo de esclavos libertos y de piel oscura, y cantaba y tocaba maravillosamente. Así que ojalá
el Firiap, el Mirlo, A lo mejor haya estado por aquí cantando nos y está escuchando, ¿no? acompañando. Y tú que te creías que habías terminado y te has llevado otro gran dato de la mano de Raúl Rodríguez. Qué suerte, muchos cariños. Estupendo. Y siempre al compás. Muchas gracias, maestro. Gracias, Andrés. Ojalá pudiéramos estar aquí toda la tarde. Maravilla. Vamos arriba. Hala, ya está. It's a magic number.